Estuvimos viendo, hermanos, en el capítulo 1, acerca de la base del Evangelio. Y dijimos que la base del Evangelio es... ¿Y ahí? ¿Se durmieron? ¿Quién? Jesucristo. La base del Evangelio es Jesucristo. Capítulo 1, ¿verdad? Había también un propósito. Estaba el testimonio del Evangelio, que es la vida eterna. El propósito del Evangelio, llevar a todo hombre a la verdadera comunión con Dios. Y el resultado del Evangelio es que guía a la gente a la correcta decisión en la verdad para no seguir en el engaño. La gente vive en un engaño aparente. Creen que están bien, creen que tienen comunión con Dios. Hoy estuvimos con una persona con las personas que estuvimos, en la mañana tuvimos esa experiencia. Una de ellas decía ser católica. Yo les voy a compartir algo cuando topen con alguien que diga ser católico. No le quise decir para no hacerla sentir mal, pero alguien que diga que es católico, lo primero que tiene que preguntarle que si fue bautizado en la iglesia católica, probablemente. ¿Diste tu primera comunión? No. ¿No diste tu primera comunión? No. Entonces no tuviste la confirmación. La confirmación es a los 15 años. No. Y por ende, no eres casada en la iglesia católica. No. Entonces, no puede comulgar. ¿Saben qué cosa es comulgar? Comulgar es participar de la hostia. La hostia a esa ceremonia le llaman Eucaristía, que quiere decir participación de la cena del Señor, ¿verdad? Según ellos, donde la hostia se convierte, según ellos, cuando la presenta así el cura en alto, dice que automáticamente se convierte en el cuerpo de Cristo. Transutación, hermanos. Pero lo que les quiero decir es que alguien que no ha dado la primera comunión no pertenece a la iglesia católica. Y si no dio la primera comunión, y mucho menos que dio la confirmación, y mucho menos que se haya casado, no es parte de la iglesia católica. Es más, si no es casada por la iglesia católica, aunque haya sido casada civil, pero no fue casada por la iglesia católica, la iglesia católica los considera como fornicarios y los considera a los hijos bastardos, fuera del matrimonio. Oiga bien, suena cruel, pero esa es la doctrina de la catequesis católica. Si yo le hubiera dicho esto a esa señora, la hago llorar, porque la gente cree que por decir, voy ahí, o me identifico porque mi papá nació ahí, mi mamá nació ahí, soy parte de ello. No. Por eso el Evangelio te guía a la correcta decisión en la verdad de la Escritura para no seguir en el engaño. La gente vive engañada. Engañada por el pecado, engañada por el mundo y engañada por la religión. Y a veces usan la religión como una barrera para decirte no. No importa, yo siempre les hablo sí y les predico. Aunque me digan que no, déjenme un chancecito, le digo, y por ahí entramos. Entonces miramos eso en el capítulo 1 de la carta de Juan. Miramos la verdadera comunión con Dios en el capítulo 2. Y la verdadera comunión con Dios es únicamente por medio de ¿quién? ¿Quién es la base del Evangelio? Y por Jesucristo es que tenemos acceso al Padre. Él es el camino, no es un camino, es el camino, el único camino. Él es el nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No hay otro. No hay otro intercesor, no hay otro mediador, solo Jesucristo. Entonces, la verdadera comunión con Dios es únicamente por medio de Jesucristo. Y eso lo vimos en el capítulo 2.
Y miramos también en la segunda parte del capítulo 2, del verso 18 en adelante, cómo permanecer en esa verdadera comunión. Porque primero nos miramos que el Evangelio nos lleva a una comunión y que esa comunión verdadera es con Jesucristo. Pero bueno, ya entré a la comunión por medio de Jesucristo. Ahora tengo que saber cómo puedo mantenerme en esa comunión. ¿Por qué? Porque muchos entran, pero no quedan. ¿Y por qué no quedan? El capítulo 2 nos enseña en uno de sus versículos, porque no todos son de Dios. No todos son de Dios. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice, hubieran permanecido hasta el día de hoy. ¿Y cómo es eso, pastor? Que entra un hermano y no es de nosotros. ¿Cómo sabemos? Porque entran como lobo rapaz. Yo les conté la anécdota de un joven que pasaba por la iglesia donde comenzó mi esposo y yo, y Iván estaba tiernito. Y el bandido miró que había un buen grupo de jóvenes, muchachas, así como la hermana Berlín, como Roxana, había un buen grupo. Entonces, él era como un lobo rapaz y entró para andar detrás de las jóvenes. Entonces no entró con el verdadero propósito, que era entregar su vida a Dios. Por eso es que les digo, ahí dice la Escritura, no todos son de nosotros. Y entonces entró este joven y él anduvo cazando. Se metió en el redil a ver quién cazaba. ¿Y cuál es el susto de él? Cuando el cazador se convirtió en presa y lo cazó una vieja. Él buscaba joven y lo cazó una vieja. Sí, casi 20 años mayor que él. Al bandido le decían Chayán, ya falleció. Entonces, hermanos, no todos entran por los verdaderos propósitos, ¿verdad? Por eso es que no todos permanecen. Hermanos, la verdad, ¿cómo entonces podemos permanecer en una verdadera comunión? Ahí miramos algunos aspectos acerca de la separación con el mundo y perseverando en una sana doctrina, manteniendo una buena relación con el Espíritu Santo y viviendo en una vida justa que glorifique a Dios. De esa manera, dijo Santiago, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tenemos que conocer cómo es que nosotros podemos hacer. A veces creemos y nos cansamos porque venimos a la iglesia. No, tenemos que poner en práctica lo que venimos a aprender a la iglesia. La iglesia es como la escuela. Aquí vienen a aprender para usted luego repasarlo en clase para la hora del examen saber cómo contestar. Entonces aquí usted viene a aprender de la palabra para ponerlo en práctica para la hora que tenga la prueba, sepa usted cómo responder ante la prueba. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora el tema en el capítulo 3, la verdadera comunión como hijo, la verdadera comunión con Dios como hijos. Oiga bien, la verdadera comunión con Dios como hijos. La vez pasada les dije una expresión bastante alocada de mi parte, pero es una verdad. Esa no aparecía en la Biblia, pero es verdad. A veces tenemos que usar nuestro idioma en el que nos entendemos. Pero déjenme decirle que aquí vamos a encontrar en esta lectura esa verdad que le estoy diciendo. En este mundo solo existen dos clases de personas. Oiga bien, dos clases de personas. No hay más de dos clases de personas. En este mundo existen dos clases de personas. Más de dos no. Los que son salvos y los que no son salvos. Punto medio no hay. Eso es lo que existe en este mundo. Los que son salvos y los que no son salvos. Y solo existen dos clases de hijos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y yo les dije, ¿sabes? Dios no tiene
ni ahijados, ni entenados. Dios no tiene eso. Dios tiene hijos, ni ahijados, ni entenados. Dios tiene hijos legítimos. ¿Entendemos eso? ¿Por qué? Porque el mundo está engañado, como decíamos anteriormente, porque el mundo dice, todos somos hijos de Dios. ¿A dónde dice eso la Biblia, que todos somos hijos de Dios? Es que todos somos hijos de Dios. Dios nos hizo a todos. Dios no nos hizo a todos. Dios permite que nos formemos en el vientre de nuestra madre, en su soberana voluntad. Pero Él no nos hizo. Nosotros somos producto de la relación yo soy producto de la relación de mi papá y de mi mamá. Por eso es que a veces salimos con unos caracteres unos y otros con otros caracteres. Si Dios no hubiese hecho a todos, todos seríamos igual. Todas las mujeres se parecieran y todos los varones nos pareciéramos. Porque Él hizo con sus manos a Adán y a Eva, lo formaron del polvo. De ahí venimos todos nosotros. Pero Él formó con sus manos a Adán y a Eva. Oiga bien. Y nosotros somos producto de la relación. Por eso es que hay algunos que salen gorditos, todos feitos, como el hermano Kenneth. Hay otros que salimos simpáticos como yo, como el hermano Carlos, ahí, el Yandir, digamos, va, simpático. Hay otros que salen más altos, yo salí más chaparrito, más alto, como Franklin es más alto que yo, ¿verdad? Iván es más alto que yo a los lados, y así vamos. No, es que así vamos, somos producto de lo que salió del papá y de la mamá. ¿Por qué le hago esta aclaración, hermano? Porque usted tiene que salir a predicar y dijimos que esto nos iba a servir para predicar. ¿Por qué entonces hay chinos, hay negros, porque no les gusta que les digan morenos, dicen que ellos son negros con orgullo? Hay blancos, son las tres razas que hay: chino, negro y blanco. No hay otra raza. Y nosotros los morenos ya venimos de un cruce, ya somos mestizos. Pero esas son las tres razas. Y esas tres razas se encuentran en los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Las tres razas: chino, negro y blanco. Entonces, hermanos, tenemos que aprender cuál es la verdadera comunión con Dios como hijos. La pregunta que de usted se debiera de hacer: ¿usted ya es un hijo de Dios? Porque si usted dice, pastor, o le dice a un hermano líder, mire, yo no me siento hijo de Dios, vamos a ver cuáles son algunas características entonces para ser hijo de Dios. Amén. Leamos entonces el versos 1 al 3. Todos leamos del versos 1 al 3. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me le prestan una Biblia a Job y me le prestan una Biblia a Franklin, porque no sé si están poniendo los textos aquí. Esta gente se me fue. Se me fue, hermano Rieder, hermano Mario. ¿La tiene? Ok. Dásela, Yandir, si ahí te la va a devolver. Prestásela, ahí te la va a devolver. Ahí está ya. Ah, bueno. Dice, mirad. Cuando dice la expresión mirad, es de prestar mucha atención, mucho cuidado. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oramos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Ruego, mi Dios, que seas tú ayudándonos a entenderla,
y a interiorizarla. Te ruego que esta palabra pueda quedar en el corazón de cada uno de tus hijos y que pueda producir un efecto positivo, un convencimiento de pecado, un arrepentimiento, una entrega total en aquellos que todavía quizás no son tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor te lo suplico, para gloria de tu nombre. Amén. Bien, hermanos, ahora sí vamos a entrar a lo que es el tema y el mensaje. Lo que estábamos antes era una introducción, por eso estuvimos ahí un poquito, ¿verdad?, relajándonos para que las caras no estuvieran tan serias. Pero ahora sí les voy a pedir de su mayor atención y de su reverencia, hermano. En primer lugar, un hijo de Dios se caracteriza por el amor que ha recibido de Dios. Por el amor que ha recibido de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Le pregunto, ¿cómo usted entiende el amor de Dios? Y usted pudiera decir, ¿cómo puedo saber cuál amor es el que me ha dado el Padre? El amor que le ha dado el Padre, si me ayuda allí en la Biblia, busquen su Biblia, pues les decía que tuvieran Biblia. En Romanos capítulo 5, verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces podemos entender que la mayor expresión de amor que Dios nos ha manifestado a nosotros los hombres mortales es el hecho de que Dios nos dio lo mejor que Él tenía, lo más tierno que Él tenía, lo más puro que Él tenía, y es a su Hijo Jesucristo. San Juan 3:16, todos lo conocemos, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, qué amor más inmenso, de tal manera, un amor inmensurable, un amor que tal vez hasta es incomprensible, porque ese amor Dios lo dio a nosotros, no porque nosotros fuéramos buenos. Ese amor Dios nos dio a nosotros no porque fuéramos buenas personas o hiciéramos buenas obras. Al contrario, Dios nos dio lo mejor que tenía para Él tomar lo peor de esta vida, que éramos nosotros. Nos dio a su Hijo y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Y aquí lo dice el apóstol Pablo, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia que estaba en Roma, no le está escribiendo a inconverso, le está escribiendo a cristianos, y a los cristianos le está diciendo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Esa es la máxima expresión que Dios nos puede demostrar cómo nos ha amado. Y nos mostró ese amor no porque nosotros le amamos a Él. Dice en el verso del capítulo 4, amados, amémonos unos, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Dice
Dios es amor. Versos 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Vuelve a repetirlo. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto, vuelve a decir en esto, recalcando. Primero dice, en esto se mostró. Pero dice, ahora dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, Dios mandó a su Hijo a sufrir la peor vergüenza, la peor humillación, la peor tortura y la peor muerte por cada uno de nosotros. Y no porque éramos buenas personas, sino porque éramos pecadores. Y en la condición de pecadores, cada uno de nosotros íbamos destinados al infierno. ¿Entendemos eso? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No es el amor eros, porque se clasifica el amor de acuerdo al idioma griego en amor eros, en amor filial y en amor ágape. El amor eros se dice que es entre la pareja, el amor filial que se tiene con el prójimo, con la familia, con los amigos, y el amor ágape que se tiene para con Dios y entre hermanos en Cristo, el amor que Dios nos tiene. Se clasifica de esas tres distinciones. Pero dice aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No es el amor condicional que te da una persona. El Padre, si se porta bien el Hijo, lo premiamos; si se porta mal, lo chiliamos. Cuando son hermanos, si los hermanos se llevan bien, van hasta Jón. Pero si tienen conflicto entre hermanos, uno agarra para un lado y el otro agarra para otro lado. En la pareja, si uno de los dos falla, ahí hay un peligro latente del divorcio. Es condicional, hermano. Me tratas bien, te trato bien. Me tratas mal, nos vemos. Pero Dios, nosotros, habiendo tratado mal a Dios, habiendo ignorado el amor de Dios, habiendo blasfemado el nombre de Dios, habiendo pisoteado el nombre del Hijo de Dios, habiendo subestimado el sacrificio del Hijo de Dios, aún así Dios nos ama y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mirad que el amor que Dios te ha dado no es un amor cualquiera, no es un amor, no es una baratija. No es una baratija que la vas a comprar en el canasto que te sale al primero el encuentro ahí en el mercado del Oriental, en el gancho de camino. No es una baratija que la vas a hallar en 10 pesos, 20 pesos. Mirad cuál amor te ha dado el Padre. Es un amor que te va a acompañar el resto de tu vida. Es un amor que nunca te va a fallar. Es un amor que nunca te va a dejar. Es un amor que nunca te va a olvidar. Siempre va a estar contigo. Dice el salmista, aunque tu padre y tu madre te dejaren, que son los dos valores, los dos amores más fuertes, el del filial, el del padre y la madre, pero aunque ellos te dejaren, con todo, Jehová te recogerá, porque Él nunca te va a desamparar, nunca te va a abandonar. Ese es el amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que después de ser el pecador, el borracho de la cuadra, el drogadicto, el pendenciero, el ladrón, el fornicario, el adúltero, lo que tú quieras mencionarle,
la pleitista de la cuadra, la chismosa de la cuadra, la bochinchera de la cuadra, hasta la bruja de la cuadra pudiste haber sido. Dios te ama y envió a su Hijo por ti. ¿Con qué propósito? Para que seamos llamados hijos de Dios. Pero, ¿cómo podemos llegar entonces a ser llamados hijos de Dios? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, ahí vamos a entender, creo que la vez pasada le estuve predicando sobre este término, que muchos lo toman a la ligera. Dice Juan capítulo 1, versos 13, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos. Lo primero que tenemos que hacer es recibir. Y cuando es recibir, aquí la palabra recibir no es como cuando alguien le golpea la puerta y usted le abre y la recibe y la hace pasar adentro. Recibir es apropiarse de la palabra de Dios, apropiarse de la fe en Jesucristo, abrazarlo sin soltar esa fe y ese amor. Mas a todos los que le recibieron, ¿tú ya recibiste ese amor de Dios? ¿Tú ya recibiste esa palabra de Dios? ¿Tú ya recibiste ese llamado de Dios? Pero dice, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre? Dijimos, cualquiera lo dice, Jesús. Pero ¿qué significaba Jesús? Y eso lo miramos, creo, en Lucas y lo miramos en Isaías. Salvador. ¿Crees que la obra que hizo Jesús en la cruz porque eso significa Jesús? Significa Salvador. Significa Salvador. Y entonces, ¿crees que la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar tus pecados? ¿Crees que la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para darte libertad de la condenación eterna? ¿Crees que la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para darte vida eterna? ¿Crees que la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para constituirte ahora hijo de Dios y no hijo del diablo? Porque si crees eso y recibes ese mensaje y te apropias de él, entonces puedes recibir la gracia salvadora de Dios. Amén. Vamos a ver otra característica del Hijo de Dios en Romanos capítulo 8. Me ayudan ahí en Romanos capítulo 8. Ustedes son más diestros en la palabra que yo. Yo ya tengo artritis en los dedos. Romanos 8:16. ¿Lo tienen? Romanos 8:16. No es cuestión, bueno, es que yo soy hijo de Dios porque el pastor me dijo que era hijo de Dios. O porque el hermano que me predicó me dijo que era hijo de Dios. No se trata que yo lo ando enganchando, andar creyendo, no. Se trata de lo que usted crea en la palabra de Dios, no en lo que yo le pueda decir o lo que alguien le pueda decir en la calle. Es lo que usted crea en la palabra de Dios. Por eso lo ponen ahí y le digo que agarren su Biblia y lean su Biblia. Y dice el verso 16, el Espíritu, ahí Espíritu es con E mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Quiere decir que en su corazón debe haber una fuerte convicción de que usted es un hijo de Dios. Que en esta vida ni su padre, ni su madre, ni su esposa, ni sus hijos, ni el hambre, ni la guerra, ni la paz, ni la enfermedad, ni la vida, ni la muerte lo va a hacer cambiar de parecer de que usted es un hijo de Dios.
Y eso lo podemos ver más adelante en el verso 39. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, peligro. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, hermano. Pero eso es una fuerte cosa, eso lo dijo Pablo. Usted lo está leyendo, pero eso lo tiene que decir usted con toda la fuerza de su corazón, con toda la seguridad de su corazón, con toda la convicción de su corazón, para poderse sentir un hijo de Dios. No como aquello. ¿Y cómo anda, hermano? Ay, entre Lot y Camagua. ¿Y cómo anda? Pues ahí con un pie adentro y el resto del cuerpo afuera. Y si viene Cristo, pues me quedo y me voy al infierno, como si fuera a Cancún, a México, a pasear. No saben qué cosa es el infierno. Y si se muriera, pues voy para abajo, donde vamos todos. No, hermano. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. No ahijados, porque Él no es su padrino. Ni entenado, porque Él no es su padrastro. Él es su Padre celestial. Y no porque usted sea un buen hijo, sino porque Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. En segundo lugar, vamos a ver, dice, amados, pero amados ¿por quién? Por el Padre. Amados, qué alegría, qué placer, qué satisfacción, qué gozo. Ahora somos hijos de Dios. Mire con qué seguridad, con qué categóricamente lo dice el apóstol. Ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué ahora somos hijos de Dios y antes no? Como dice el mundo. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y por eso el mundo dice... Y sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahí quería llegar. ¿A quién seremos semejantes? ¿Quién se va a manifestar? Jesucristo en su segunda venida. Y vamos a ser semejantes a Jesucristo. Ya no vamos a ver más feitos. Ya no vamos a ver más chaparritos. Vamos a ser todos semejantes a Jesucristo, a su Hijo amado. ¿Por qué? Porque somos igual que Jesucristo, hijos del Padre, hijos de Dios. Amén. Mire qué tremendo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Todavía no hemos completado el proceso. Apenas estamos comenzando esta carrera. Apenas estamos entrando a la primera vuelta de la maratónica. Todavía no se ha revelado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más palmazón. Porque estaremos con Él para siempre. Amén. Porque el llanto y el sufrimiento es por medio de la palmazón. Hermanos, tercer lugar, versos 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza está hablando? De que seremos semejantes a Él. De que Cristo viene. ¿Creen que ustedes que Cristo viene? Amén. Y viene y nadie lo detiene, hermano. La pregunta, ¿está preparado para esa venida? Porque dice... Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Un hijo de Dios no se conforma a vivir una vida pecaminosa. La palabra purificarse no es solo lavarse.
es como filtrarse, como el agua purificada, que la filtran. Y hay unos que la meten en unos cántaros con carbón, con no sé qué cosa, y le ponen varias capas de piedra y minerales, y cuando sale el agua pasada a filtrar por todos esos minerales y de unos jarrones que venden, y usted bebe esa agua, qué agua más cristalina y qué agua más dulcita, rica. Te estoy hablando de un purificador natural, ¿verdad? Esos artesanales. Qué agua más cristalina y más rica. Se filtra. Porque en ese filtro se dejan todas las impurezas, las bacterias, los gérmenes, los microbios, las cosas residuales que arrastra el agua en la tubería. Así quiere Cristo que nosotros nos purifiquemos. No solo que nos lavemos, que nos purifiquemos. ¿Saben lo que hacen ahora la gente? No solo se lava las manos 3 veces. Antes ni se las lavaba, ahora se las lavan 3 veces. Y después que se las lavan, ¿qué se echan? Alcohol. A la gente ya no le da cirrosis por beber guaro, sino por estarse echando tanto alcohol en la mano. Pero, ¿cómo no? Créame. Y entonces dice la palabra, todo aquel, oiga bien, todo aquel que tiene esta esperanza en Jesucristo, se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Dios ya hizo su parte. Jesucristo ya hizo su parte. Ahora somos nosotros los que nos toca hacer nuestra parte. Amén, hermanos. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. La pregunta, ¿estás dispuesto a hacer tu parte? Dios ya mostró su amor. Dios ya envió a su Hijo. El Hijo ya vino a este mundo. El Hijo ya vivió en este mundo. Y el Hijo fue crucificado por este mundo. Fue muerto, sepultado y resucitado. Ya el Hijo hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros. Y dice, en tercer lugar, ya habíamos en el tercer lugar, en la segunda parte del tercer lugar, porque miramos la primera parte, dice el tercer lugar, 1, se purifica a sí mismo. 2, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido jamás. Y entonces, ¿quién, dice alguien, puede permanecer? Porque dice que todo aquel que peca no le ha conocido ni le ha visto jamás. Pero estamos hablando de alguien que permanece en el pecado. Porque ciertamente, todos nosotros, como compartía con alguien, de alguna manera pecamos. Hasta con la mente, el pensamiento. Y decía el pastor, uno de los pastores que no me daba clase en bíblico, decía, hermanos, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. No lo podemos evitar. Porque usted estaba en la calle y el pájaro voló sobre su cabeza. Y hay algunos que hasta los deja la marca en las camisas o en la cabeza. No podemos evitarlo. Pero sí podemos evitar, dijo el pastor, que el pájaro se pare en nuestra cabeza y haga nido en nuestra cabeza. Eso sí lo podemos evitar. Entonces, cuando dice la Escritura que el que peca es aquel que practique el pecado. Vamos al verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido. Y entonces, pastor, ¿qué pasa cuando yo peco? Dice practicar. Practicar es como aquellas personas que pertenecen a una liga. Los que juegan fútbol, los que juegan béisbol, voleibol, baloncesto, etc. Practicar es habituarse a un pecado. Vivir sumergido en un pecado. Vivir habituado a un pecado. Y de ese pecado vive la gente habituada porque está dominado por el pecado. Y el pecado lo tiene ahí dominado, sujetado. Porque dijo Jesús, todo aquel que peca, esclavo del pecado es. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
San Juan capítulo 8, versos 31 al 34. Hermanos, en cuarto lugar, miramos las distinciones de los hijos de Dios. Dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y quién? Yo les dije, solo hay dos clases de hijos en este mundo, ¿verdad? Ahí lo tiene. Ahí está la base bíblica para esas dos clases de personas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay punto medio. En esto se manifiesta. La palabra que quiere decir manifiesta es darse a conocer. En esto se dan a conocer los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no hace lo correcto y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y el apóstol aquí presenta un ejemplo clásico, un ejemplo bíblico que todos nosotros conocemos, la historia de Caín y Abel. Y presenta a Caín en el verso 12 como el hijo del maligno. Y a Abel lo presenta como el hijo de Dios. Porque las obras de Caín eran malas, mas las de Abel eran justas. ¿Y cuáles eran las obras de Caín? Dirá alguien, porque solo lo mató. Antes de matarlo, para llegar a matarlo, tuvo que primero haber procesado ese pensamiento. ¿Cómo matarlo? Pero antes de tomar una decisión de matarlo, tuvo que haber un motivo para matarlo, ¿verdad? Y ese motivo era la envidia, era el rencor, era la amargura que tenía contra su hermano. Caín no solo mató por matar, no solo le dijo, vení hombre, de pronto que salgamos al campo y le pegó una pedrada en la cabeza y ya lo mató. No, pasó un proceso en su mente, una maquinación. Hermanos, hoy estuve platicando ya por segunda vez con una persona, conoce bastante de la escritura, es músico de la escritura, de los cultos, pero no conoce el amor de Dios. Porque dice que el que conoce el amor de Dios y vive en el amor de Dios cubre multitud de faltas. Y por dos faltas que, hermano, yo no le encontré ni pie ni cabeza, ni mi esposa. Él dejó de ir a la iglesia, él y su esposa. Dejó de servir a Dios. Por dos cosas sencillas. Me trajo a la memoria, yo creo que se lo he contado, hermanos, la vez que una señora, pero estas eran de una misma iglesia, de pronto deja de ir una hermana de la iglesia que vendía nacatamal. Y se perdió la hermana que vendía nacatamal. Y allá pasa una semana, dice el pastor, voy a darle otra semanita tal vez. Pasan 15 días. Yo por eso no les doy ni una semana a ustedes, porque no hay que hacer y les pase lo de los nacatamales. Le da una semana, le da 15 días, le doy un mes. Al mes la va a buscar. Hermana, ¿qué me le ha pasado? Se ha perdido un mes de la iglesia. No, hermano, yo no vuelvo a su iglesia. Le dice, sí, queda el pastor así, asustado. ¿Y qué le hemos hecho? No, le dice, yo no vuelvo a su iglesia porque a la hermanita Julana de tal le fié 3 nacatamales. Y hasta el día de hoy no me lo ha pagado. ¿Cómo que no se lo ha pagado? ¿Usted ya le ha cobrado? No, es que yo no tengo por qué irle a cobrar, dice. El honrado se cobra solo. Así que si ella no me lo ha pagado, yo por eso no voy a esa iglesia. Mire, se divorció de la iglesia, se divorció de los hermanos en Cristo y hasta de Dios. ¿Por qué? Porque una hermana le debía 3 nacatamales. Y tampoco se lo fue a cobrar, porque dice el honrado se cobra solo. Y tiene razón, pues, no hay necesidad de andar cobrando. Pero vamos a la persona, a la inmadurez. Así pasó con esta persona que le estoy contando. Por unas cositas leves, renuncian a las cosas de Dios y le dan la espalda. ¿Saben por qué? Porque no hay amor.
Cuando nosotros dejamos las cosas de Dios, oiga bien, por algo que puede esperar, por algo que podemos hacer en otro tiempo, por algo que podemos hacer en otro momento, es que no amamos a Dios. Amar a Dios es amar a su Hijo. Amar a Jesucristo es amar su obra, es amar su causa. Oiga bien, cuando yo le dije, ve qué bonito, el otro anda tranquilo, usted anda amargado, en pecado porque anda con raíz de amargura. Y cuando se presente ante Dios le va a decir Dios, ¿y yo qué te hice? ¿Y yo qué vela tuve en este entierro? Porque Dios no tenía nada que ver, se peleó con otro y al final se divorció de Dios. No, hermano, no tiene que ser así. Es triste esa situación. Triste. ¿Sabe por qué? Porque si la pareja, hablando del matrimonio, discutieron, ya no vamos a la iglesia, pero duermen en la misma cama. ¿Con quién se están divorciando? Con Dios. Comen en los mismos platos, comen de la misma comida, viven bajo el mismo techo y todo. No es que se tienen que divorciar, pero lo que le estoy diciendo, se terminan enojando con Dios. Terminan dándole la espalda a Dios, hermano. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y pone el ejemplo de Caín. Caín tuvo que haber procesado, a como decimos en el léxico común, maquinado. Todo un proceso de información negativa, hasta que aquel hombre dijo, no, de que me lo llevo, me lo llevo. Y se lo llevó y lo mató, hermano. Tengamos cuidado nosotros, porque dice ahí, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Versos 15, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos ¿a quién? ¿A quién amamos? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Hermanos, yo les digo, ¿sabe cuál es cómo le pudiera decir? La fórmula secreta para que nuestra iglesia, les voy a dar la fórmula secreta para que nuestra iglesia crezca, para que nuestra iglesia madure, para que nuestra iglesia avance y nuestra iglesia sea una iglesia, como dijimos allá, y siempre hemos mantenido una familia de Dios, seamos miembros de la familia de Dios. ¿Saben cuál es el secreto? El amor a tu prójimo. Con amor al prójimo es que podemos, el amor entre hermanos es que podemos sentirnos bien en este lugar. Allá hubo discusión, no, yo me voy para la iglesia. Ahí en la iglesia hay un ambiente rico, fresco, agradable, no hay pleito, no hay disensión. Pero si en la casa tuvo un problema, o póngale que no tuvo un problema, y viene a la iglesia y solo ve cara amarga, caras tristes, manos que ni la quieren saludar, hermano, hasta yo me voy. Sí, hermano, hasta yo me voy. ¿Por qué? ¿Para qué? Si no me quieren. Y eso expresa mucho, hermano. No, hermano, es que ahí no hay amor. No, hermano, es que ahí ni lo saludan a uno. No, hermano, es que ahí ni lo vuelven a ver todo de mala gana a uno. No, amor, no, hermano, es que ahí solo los de su grupito. Dice. Está la clase alta, la clase media y la clase baja, y estamos nosotros que estamos debajo de los de abajo. El amor es lo que va a mantener sostenida esta iglesia, hermano. El amor entre hermanos. Quinto lugar, no se extrañen que el mundo lo aborrezca. Es decir, que le caiga mal a la gente es tontera. Que la gente hable mal de mí es tontera. Hablaron mal de María y van a hablar mal de mí. Hablaron mal de Jesús y van a hablar mal de mí.
Hablan mal hasta de Dios. ¿Qué nos pueden decir de mí? El mundo. ¿Saben lo triste? Que entre nosotros hablemos mal de nosotros mismos. Eso es horrible. Eso sí es horrible. Horrible, hermano. Que no mostremos ese amor. Que el mundo me aborrezca, le caiga mal, no importa. Nadie se va a ir de la iglesia, le aseguro, ni se va a sentir mal en la iglesia porque la vecina no le habló, que porque el que pasa vendiendo Pinesol le hizo mala cara, que pierdo yo, dice. Pero que si a una hermana le hacen mala cara, otra hermana, ¿cómo se sienten? Mal. Si a un hermano usted siente que le ignoran y no le dan ni la mano para saludar, ¿cómo se siente? Mal. Y si está comenzando a venir, peor todavía. Se sienten menos. Por eso es que lo que va a sostener a nuestra iglesia, hermano, es el amor. Pero para que tengamos ese amor, necesitamos tener el amor de Dios. No podemos amar, ahí más adelante lo dice, no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro hermano. Porque más adelante dice, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios si no amas a tu hermano a quien tienes a la par? Oiga bien, ¿cómo podemos decir, Dios te amo, mi vida doy por ti? Y ni siquiera da 5 minutos para ir a visitar, o para ir al culto de hogar, o para ir a predicar. Pero a Dios le decimos oración, Señor, si tú vinieras, mira, todo lo entrego por amor a ti. Y aquí no entregamos nada, ni la ofrenda siquiera. Hermanos, más adelante ahí dice, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. El amor, dice, hermanos míos, quinto lugar, no extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo no nos va a escuchar, dice el capítulo 4, verso 5, porque el mundo no nos oye, porque nosotros no somos del mundo, sino que somos de Dios. El mundo aborreció a Jesucristo. Hoy le decía a una persona, ¿sabes qué? Y se lo voy a compartir a ustedes. El mundo aborrece, la gente del mundo aborrece a Dios. Aunque digan que aman a Dios, no lo aman, lo aborrecen. No quieren nada. ¿Por qué? Porque Dios le dice, no fornicarás, y quieren seguir fornicando. No dice, no tengas malos deseos, pero quieren seguir teniendo malos deseos. No embriaguéis, quieren seguirse embriagando. Por eso aborrecen a Dios. Y mire qué interesante. Cuando vino Jesucristo y apenas estaba la semilla en el vientre de María, ¿saben quién fue el primero en que lo aborreció? ¿Quién fue el primero que lo aborreció? José. Ahí lo puede leer. Y dice que José andaba inquieto, pero no quería infamarla. Difamarla, pues. Entonces Dios le envió un ángel a José y le dice, José, no temas, no tengas cuidado de recibir a María, tu mujer, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. A partir de entonces, él la recibe sin ningún problema. Pero antes, ahí andaba maquinando, ahí andaba procesando. Esta me metió gol y ahora dice que es del Espíritu Santo. Nunca se había dado eso. Y esta me metió gol, y esta aquí, y esta allá. Me fue infiel, jugó conmigo. Tuvo que aparecerse el Espíritu, Dios, el Espíritu Santo. Fue el primero. ¿Quién fue el segundo? El mundo. Cuando nació Jesús, ¿a dónde nació Jesús? A ver, en un pesebre. ¿Qué era un pesebre? Se oye bonito el pesebre, la palabra pesebre, porque tenemos el concepto figurado de aquel árbol de Navidad, bonito, adornadito. Qué bonito, todos los juguetitos ahí adornados. Entonces creemos que un pesebre es bonito. Un pesebre es una canoa donde le dan de hartar a los animales. Una canoa donde le dan de hartar a los animales, una caja donde está el pasto lleno de baba.
y están dentro de un establo donde hay berrinche de todos los animales. Y hasta estiércol de las ovejas y los cabros y los caballos y todo lo que está ahí, la vaca, todo lo que había ahí, camello y todo. Mire, era una mezcolancia de lo que había ahí. ¿Saben por qué nació Jesús ahí? No era ecologista, no era que amaba a los animales, no. Jesús nace ahí porque lo aborrecen y no había para él lugar en el mesón. En el hotel le dijeron, no hay lugar. Y María ya da por dar, no hay lugar. Si querés, allá está aquel chinchorro. Ahí anda a parir a tu hijo. Y María ahí tuvo a su hijo. En medio de los animales, en medio del berrinche, en medio de los estiércoles, en medio de las babas. Ella lo acostó en un pesebre, no es que lo tuvo en el pesebre, lo acostó en el pesebre. Imagínense, porque no había donde acostarlo, lo tuvo que acostar ahí. El segundo que aborreció a Jesucristo, ¿saben quién fue? Herodes. Lo quiso mandar a matar cuando él ya había nacido, por anuncio de los 3 magos del oriente. El cuarto que aborrece a Jesús, ¿sabe quién es? Sus hermanos. Cuando Jesús comienza su ministerio, sus hermanos lo rechazaron, como en 2 o 3 ocasiones. No eres el tal profeta. Alguien que dice ser lo que es, no se anda escondiendo, se da a conocer. ¿Qué haces aquí en la casa? Le dice, anda, salí. Allá está la fiesta de los tabernáculos, andate allá. Lo rechazaron. Cuarto. El quinto que rechaza a Jesús, ¿sabe quién es? Sus propios discípulos. Cuando fue arrestado, todos lo dejaron solo. El sexto que rechaza a Jesús, ¿saben quién fue? Los judíos, todo el pueblo judío, cuando estaba ante Pilato y le dijeron, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A este criminal, asesino, ladrón, llamado Barrabás, o a este hombre justo que no ha hecho nada malo para ser juzgado, llamado Jesús? ¿A quién pidió la gente? Al asesino, al criminal, a Barrabás. ¿A quién rechazaron? A Jesús. Por último, ¿sabe quién rechazó a Jesús? El mundo. Y nosotros que estamos en el mundo. ¿Cuántas veces hemos rechazado a Jesús cuando nos llama a servir aquí? ¿Cuántas veces rechazamos a Jesús cuando tenemos una responsabilidad aquí y preferimos cumplirle al mundo? Estar bien con el mundo, estar coqueteando con el mundo, estarnos divirtiendo con el mundo, estar en los pasatiempos del mundo y abandonar la obra de Jesucristo. Así como lo abandonaron los discípulos cuando estaba en el Getsemaní, fue arrestado y él estuvo solo en la cruz, así también nosotros lo hemos abandonado y lo hemos dejado solo todavía en la cruz, porque no le queremos servir. Por eso dice, hermanos, verso 18. Capítulo 3, verso 10. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. No es lo que digamos. Van a hablar más fuerte de nuestros hechos que nuestras palabras. ¿Sabía usted? Usted le puede decir toda una vida a una persona, te amo con todo mi corazón, con la boca, y toda una vida le vive dando palo. ¿Qué habla más fuerte? ¿El golpe o las palabras? ¿Qué va a creer más? ¿Las palabras o al golpe? Al golpe, ¿verdad? Lo mismo es con Dios. Le podemos decir, te amamos, Dios, pero con los hechos mostramos lo contrario. Estamos mostrando que amamos más al mundo
que a Dios. Y él dijo, no podéis servir a dos señores, porque amarás más al uno y aborrecerás más al otro. La pregunta es, ¿usted a quién va a amar más en esta noche? ¿A su padre o al mundo? Estamos hablando la verdadera comunión de Dios con Dios como hijos. La verdadera comunión con Dios como hijo. Está basada en el amor y no en nuestras palabras. Está basada en los hechos y no en nuestras palabras.